Hola, bienvenido a esta tercera clase de un curso de milagros que también está dedicada al concepto de milagros según el curso, así como la clase anterior. Para el curso, un milagro es el resultado de actuar con amor. Surge del pensamiento amoroso sobre nosotros mismos y sobre los demás, de percibir a los demás sin juicios y a nosotros y al mundo sin miedo. Dice el curso que si lo hiciéramos todo el tiempo, el resultado sería que todos viviríamos en armonía y que habría ausencia de caos a nuestro alrededor. Como hemos sido creados por el amor y en el amor hay ausencia de miedo, si nosotros fuéramos conscientes de esto y nos conectáramos con esa energía divina o conciencia pura, pues los milagros se darían de forma natural en nuestras vidas. ¿Eso es fácil? No, para nada. Porque nos enseñan a sentir miedo desde que nacemos y a veces desde antes de nacer. Y porque además nos parece normal y porque todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos nos lo refuerza permanentemente. Yo quiero contarles que antes de conocer este curso yo pensaba que los milagros eran como el baloto, que yo tenía que tener mucha suerte para ganármelos. Y llegué a pensar que para merecerlos tenía que pasarme algo muy malo primero. Y además, como a todo el mundo le pasan cosas malas, pues yo creía que lo que a mí me pasara tenía que causarme muchísimo dolor, como para poder pagar el precio por recibirlo. Pues por supuesto yo pensaba que nunca tenía el número ganador porque yo creía que a mí no me pasaba nada extraordinario. Según lo que yo había aprendido en las clases de religión, un milagro era algo así como que un muerto resucitara, o que se multiplicara el número de peces en una red, o caminar sobre el agua. O sea, más o menos un acto de magia o de ilusionismo. Pero después de leer, en la primera parte del texto, frases como unas que voy a mencionar, entendí. Por ejemplo, esta, y voy a citarla textualmente. El milagro es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Claro, después de leer esta frase entendí que los milagros son resultados de actos de amor. Y aquí quiero compartirles una anécdota que es además muy graciosa y tengo permiso de la protagonista de esta anécdota para compartírselas porque es muy bonita además. Tenía yo desde mi adolescencia y ya llegando también a mi etapa adulta, muchas diferencias de formas de ser y de pensar con mi mamá. Siempre ha sido así y todos en la vida creo que tenemos alguna persona cercana con la que chocamos en nuestras formas de pensar o de ser. Y pues con ella tenía muchas diferencias y discutíamos mucho. Bueno, pues no había conceptos, sugerencias, situación, conversación que no tuviera al menos un roce de las dos en la que termináramos cada una tratando de imponerle a la otra eh, tener la razón o su punto de vista o su forma de ver el mundo. Y, y bueno, yo empecé a hacer el curso de milagros y una vez ella se acercó a preguntarme pues qué era lo que yo estaba aprendiendo y a cuestionarme mucho que pues de dónde sacaba yo que uno tenía que aprender a hacer milagros como si los milagros los hiciera uno y no los hiciera Dios. Es lo que nos enseñan en el catolicismo. Ella y yo somos católicas. Y obvio, yo ya tenía claro que, claro, los milagros vienen de Dios, pero no eran esos actos de magia que me enseñaba la religión. Entonces, pues, sin darme cuenta, por primera vez en mucho tiempo, no tuve la necesidad de imponer mi razón sobre la de ella y de discutir lo que ella estaba pensando. Por primera vez estaba dándome cuenta de que era su manera de percibir el mundo y que así se lo habían enseñado como a mí, que ella realmente no se lo cuestionaba y que estaba convencida de lo que me estaba diciendo y no era un ataque hacia mí, realmente estaba convencida. Pero ella seguía insistiendo en como un poco en esta discusión que siempre se nos armaba de puntos de vista, en que cómo era posible que uno pudiera hacer un curso en el que uno fuera el que hiciera los milagros.
Y en ese momento, por primera vez, no quise discutir con ella y la escuché todo lo que decía y bueno, obviamente me dio un discurso largo sobre el catolicismo y sobre otras libros, lecturas e informaciones que no se parecían al catolicismo y que entonces, según ella, eran como en contra de la religión y que, bueno, podrían ser una herejía o algo así. Eso también se lo hubiera discutido yo a ella, pero en ese momento la entendí y me quedé callada, esperé que se terminara y ella seguía insistiéndome que dónde estaban los milagros que yo hacía, que dónde estaban los milagros que yo hacía. Y en ese momento le dije, ¿no te parece que estamos conversando de algo que en algún otro momento de nuestras vidas hubiera generado una pelea, una discusión muy fuerte, y que en este mismo instante yo no tenga ganas de discutirte por eso? Eso para mí es un milagro en mi vida. ¿No te parece suficiente milagro que yo no quiera discutir contigo? Y seguramente debió parecerle que era un argumento muy fuerte, porque no quiso discutirme tampoco. Ella también guardó silencio y a partir de ese momento respetó mi lectura del curso, mis prácticas del curso y absolutamente todo lo relacionado con eso. Y empezamos a tener una comunicación muchísimo más tranquila, comprensiva, compasiva y amorosa, como por arte de magia, como un milagro. Y creo que ese fue el primer milagro que yo tuve en mi vida consciente después del curso de milagros. Bueno, pues después de esta anécdota, otras definiciones de milagros, por ejemplo, que también puede uno encontrar en el texto del curso, son como que los milagros son pensamientos y que los milagros curan. Eso también lo entendí. Entendí que es cuando dejo entrar al amor en mi mente y logro limpiarme de resentimientos, mi cuerpo se restablece, empieza a sanar también. Entonces aquí no les voy a contar una anécdota, y gracias por escucharla, espero que les sea útil, sino que les voy a tratar de dar un ejemplo como para poder relacionar un poco lo que tiene que ver con las emociones y el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo emocional y el cuerpo físico. Las personas que hemos tenido hijos, pero ustedes también traten de conectarlo con algunas otras situaciones que hayan tenido físicas de enfermedad. Pero las personas que hemos tenido hijos, pues aunque sea un parto natural o aunque sea un parto con alguna dificultad, siempre causa un poco de dolor físico. Y aunque nos duerman o nos apliquen anestesia para ayudarnos en ese momento tan duro, tanto para la mamá como para el bebé, pues siempre nos dejan un poco despiertas para poder colaborar con el proceso del parto. Algunas ni siquiera reciben anestesia y eso significa que de todas formas no se puede evitar por completo sentir dolor. Pero cuando el bebé nace, después de un trabajo que de todas maneras ha sido duro y ha tomado tiempo, en el que hay un desgaste y un cansancio físico y, y bueno, es un poco agresivo también para los dos. Cuando nace el bebé y tú lo puedes ver enfrente y puedes por fin ver esa criatura que estuvo en tu interior por mucho tiempo y la sientes y la oyes y la puedes tocar, hay como un momento en el que el cuerpo se anestesia y tú no sientes ningún dolor. Todo ese dolor que estabas sintiendo hasta hace unos instantes antes se desaparece. Es como si toda esa alegría y ese amor desbordado por ese bebé y ese momento tan único, tan emocionante, impresionante, te anestesiara. Esto dice mucho de que las emociones sí están muy conectadas con tu parte física y que si tú tienes buenas emociones y sentimientos y pensamientos bonitos, tu cuerpo de alguna manera va a responder de manera positiva, ¿no? Y bueno, se me acaba de ocurrir aquí una anécdota que seguramente va a ser muy útil para ustedes, que también tiene mucho que ver con las emociones y los síntomas físicos y, y también me ayudó a entender esto de que los milagros curan
y los milagros son pensamientos, pensamientos bonitos. En una ocasión, cuando apenas estaba empezando a hacer el curso de milagros, tuve una discusión con una persona del trabajo. Había sido bastante grosera conmigo y me levantó la voz y fue muy, muy fuerte como en su manera de expresar su disgusto conmigo y yo le respondí de la misma forma. Si ella levantaba la voz, yo también la levantaba para que me escuchara y fue una de esas discusiones en las que uno se habla duro y no llegamos a ningún lugar. Terminamos sin escucharnos la una a la otra, bastante molestas, muy frustradas y paramos la discusión para seguirla después porque de verdad fue muy frustrante. E inmediatamente después de la discusión me sentí muy culpable, me sentí muy mal porque aunque yo sabía que ella había, de todas maneras, había sido, eh, pues había dicho cosas indebidas y también había levantado la voz, pues yo también lo había hecho. Y yo había tenido la elección de no hacerlo. Y a pesar de eso, yo también le había respondido de la misma manera y me sentí muy mal conmigo y con ella. Bueno, pues a las 2 horas yo no tenía voz, estaba totalmente muda. Y no es que las dos hubiéramos gritado como para quedar sin voz, no, había sido una discusión a voz alta, un poco fuerte en las cosas que nos dijimos, como cuando uno se dice verdades, pero no como para quedarte sin voz, pero era tanto el sentimiento de culpa que yo tenía que quedé muda, más o menos por 2 días. Y como estaba haciendo el curso, hice la prueba de perdonarme por algo que yo sentía que había hecho mal, perdonarme por haberme dejado llevar por mis emociones y haberle levantado la voz, perdonarla a ella por haberme la levantado a mí y hablar con ella de alguna forma, expresarle que aunque teníamos esa diferencia y me había dolido lo que había pasado, lo sentía muchísimo. Pues fue en cuestión de mediodía que la voz volvió a estar normal y aunque suene tal vez como algo un poco fantástico, ficticio, no es la primera vez que me pasa que si hago algo que me hace sentir mal, mi cuerpo reacciona y que cuando decido verlo con amor y perdonarme y ofrecer excusas me siento mejor. Ella también me ofreció sus disculpas y también me contó que se había estado sintiendo muy mal del estómago y todo esto para explicarles y para que ustedes traten de conectar en su vida cotidiana cada vez que tienen una situación de conflicto, de disgusto, de rabia, de contrariedad o de miedo, conecten qué parte de su cuerpo reacciona de alguna forma con un síntoma físico, porque siempre es así, y traten de revertirlo, de volverlo otra vez, de volver a su cuerpo a la normalidad a través de esa limpieza de pensamientos y de emociones. Pues bueno, yo entendí que mi cuerpo responde a mis emociones y mis emociones a mis pensamientos. Esos son los milagros de los que habla el curso, pero también el curso te dice que no los puedes controlar, que los milagros son involuntarios, como resultados de hábitos, hábitos de practicar amor. Y además que existen a tu alrededor, solo que tú no los percibes. Entonces recordé tantas situaciones extraordinarias que yo he tenido en toda mi vida, pero que ni siquiera las había visto. Por ejemplo, estar viva ya es un milagro, pero muchas situaciones de riesgo eh, de las que había salido yo a lo largo de mi vida, como si fuera salvada literalmente por Dios. Situaciones en las que a veces uno se siente expuesto, no sé, o que alguien puede robarlo o hacerle daño, caminar por una calle oscura, que de pronto iba a pasar algo y no pasó, que a todos nos pasan, eh, no sé, sucesos parecidos, pero recordé muchas de esas situaciones de riesgo en las que yo había salido como milagrosamente, recordé muchas personas que han entrado en mi vida a darme amor, a ayudarme sin que yo se los pidiera, a prestarme un servicio que yo estaba necesitando sin que a veces ni siquiera sintiera yo que lo necesitaba. Tantas personas que me han enseñado cosas bellas en la vida, tantas situaciones hermosas que tan simples, tan sencillos que pasan todo el tiempo. El simple hecho de poder sostenerme en este mundo es un milagro. Así que
me he dado cuenta de que yo ya me he ganado el baloto muchas veces sin darme cuenta. Y estoy segura de que tú también. Pero para que lo veas, para que suceda con más frecuencia, es fundamental que reconozcas tu conexión con Dios o con tu ser divino y que tengas claro que eso no se ha perdido y que nunca se pierde. Y que sí, los milagros vienen de Dios o de tu conexión con Él y que no solo te benefician a ti, como dice el curso, vienen a través de ti y tus cambios, los cambios que estableces. Y es así como un milagro puede afectar no solamente a ti en tu vida, beneficiarte a ti, sino que un milagro puede afectar a la gente que ni siquiera conoces. Puede llegar a producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera tú eres consciente. Bueno, con esto llegamos al final de esta clase. Recuerda que puedes encontrar estas clases y las lecciones sobre un curso de milagros, las respuestas a las preguntas que me haces en mis podcasts disponibles en las plataformas Spreaker, Apple y Spotify. Déjame tus preguntas en los comentarios de este podcast o en mi correo contacto @silviacorso.com. Es un honor para mí facilitarte tu aprendizaje en un curso de milagros. Hasta la próxima clase.